Rezas todos los días, te arrodillas, juntas las manos, cierras los ojos, pides salud, pides lana, pides que ese problema se resuelva, y después de años haciendo esto, empiezas a percibir algo perturbador. Tus oraciones no son escuchadas. Y peor aún, cuanto más rezas, más frustrado te sientes. Pero, ¿y si te dijera que el problema nunca fue Dios? Que el problema está en la forma en que aprendiste a orar. Rudolf Steiner descubrió esto hace más de un siglo, y lo que él reveló sobre la verdadera naturaleza de la oración va a cambiar completamente la forma en que te relacionas con lo divino. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. No estoy aquí para atacar tu fe. Estoy aquí para restaurar algo que te fue robado. La Iglesia transformó la oración en algo que nunca debió haber sido. Y tú, sin saberlo, has pasado toda la vida orando de la forma incorrecta. No por tu culpa, por culpa de lo que te enseñaron. Steiner era claro sobre esto. Él dijo que cuando el cristiano ora, debe retirarse a su recinto interior, a los recantos más profundos del alma, donde puede unirse con el ser divino y espiritual. ¿Percibes? No se trata de hablar con algo allá afuera, se trata de encontrar algo que ya está adentro. Pero, ¿qué te enseñó la Iglesia? Te enseñó a tratar a Dios como a un funcionario público. Tú haces el pedido, esperas en la fila y ruegas para que te atienda. Si no te atiende, es porque no tuviste fe suficiente, o porque pecaste, o porque el momento no es el correcto. Siempre hay una excusa, y tú continúas orando del mismo modo incorrecto, esperando resultados diferentes. Calma, porque lo que voy a revelar ahora te va a impactar. Existen estudios científicos sobre esto. Investigadores de la Universidad de Ohio categorizaron los tipos de oración. Existe la oración ritual, que es la repetición mecánica. Existe la oración conversacional, que es como si estuvieras hablando con un amigo. Existe la oración peticionaria, que es cuando pides cosas. Y existe la oración contemplativa o meditativa. Y aquí está el impacto. Estudios publicados en el PMC, el Centro de Investigación Médica de los Estados Unidos, descubrieron que la oración peticionaria, aquella que la Iglesia te enseñó como estándar, está asociada con más problemas de salud mental, no menos, más. Cuando pasas la vida pidiendo y no recibiendo, eso genera depresión, ansiedad y estrés. Por otro lado, la oración contemplativa, aquella que Steiner enseñaba, produce efectos opuestos. Reduce la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión muscular, desacelera la respiración, altera la química cerebral de formas que promueven tranquilidad. ¿Entiendes lo que sucedió? La Iglesia te enseñó exactamente el tipo de oración que no funciona y escondió de ti el tipo que transforma. Steiner explicó esto con una claridad impresionante. Él dijo que la forma de la oración debe ser un medio de elevarse a los reinos espirituales superiores para experimentar la divinidad dentro del alma. Y debe expulsar todo deseo egoísta e impulso de voluntad, con el espíritu siendo el de no mi voluntad, sino la tuya se haga. ¿Percibes la diferencia? La oración verdadera no se trata de conseguir lo que quieres. Se trata de alinear tu voluntad con algo mayor. Se trata de transformación interior, no manipulación exterior. Pero la Iglesia invirtió todo. Te enseñó que oración es pedir, que cuanto más pidas, con más fe, más chances tienes de recibir. Y creó un sistema donde Dios se vuelve una máquina de deseos y tú te vuelves un cliente eterno insatisfecho. Guarda esto, porque va a tener sentido cuando explique el método de Steiner. ¿Ya te detuviste a pensar por qué el Padre Nuestro está estructurado de la forma en que está? Steiner dedicó palestras enteras a esto.
Él reveló que el Padre Nuestro no es solo una oración, es un mapa de la evolución espiritual humana. Cada una de las 7 frases corresponde a uno de los 7 principios de la naturaleza humana. La primera frase, Padre Nuestro que estás en el cielo, conecta con el yo superior. La segunda, santificado sea tu nombre, con el espíritu de vida, y así por delante. Cada petición trabaja un aspecto diferente del ser humano. Steiner dijo algo impresionante. Él dijo que a través del Padre Nuestro, aquel que ora puede elevarse para comprender el pleno significado del desarrollo de su naturaleza humana septenaria, incluso cuando es usado por las personas más simples que no necesariamente entienden las peticiones. Ellas expresan la visión científico-espiritual de la naturaleza humana. Eso significa que el Padre Nuestro funciona incluso para quien no entiende lo que está diciendo. Porque la oración verdadera, cuando viene de la sabiduría del mundo, tiene poder propio. Ella no depende de tu entendimiento consciente. Ella trabaja en niveles más profundos del alma. Pero aquí está el problema. La Iglesia transformó el Padre Nuestro en repetición mecánica. Lo aprendes cuando eres niño, lo repites miles de veces y nunca paras para meditar sobre lo que cada frase significa. Steiner hacía diferente. Él oraba el Padre Nuestro todos los días, de pie, en voz alta. Las personas relataban que él oraba tan alto en su apartamento en Berlín que podía ser oído en la habitación al lado, incluso cuando estaba enfermo. Al final de su vida, él continuaba haciendo esto. ¿Por qué? Porque para Steiner, cada recitación era una meditación. Cada frase era una jornada interior. Él no estaba pidiendo nada a Dios. Él estaba alineando su naturaleza septenaria con los principios cósmicos. Ahora déjame contarte algo que la Iglesia definitivamente no quiere que sepas. Steiner explicó que la oración y la meditación son esencialmente la misma cosa. La diferencia es que la oración es más coloreada por el sentimiento, mientras que la meditación es más imbuida de pensamiento. Originalmente, la oración cristiana no era esencialmente diferente de la meditación. ¿Leíste eso? Originalmente, lo que significa que en algún momento alguien cambió, alguien separó lo que estaba junto, alguien transformó la oración contemplativa de los primeros cristianos en la oración peticionaria de la Iglesia institucional. ¿Y por qué hicieron esto? Porque la oración contemplativa libera, te conecta directamente con lo divino dentro de ti. No necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, no necesitas confesionarios, no necesitas dinero para comprar velas o indulgencias. Pero la oración peticionaria esclaviza, te mantiene eternamente pidiendo, eternamente esperando, eternamente dependiente de una institución que dice tener el poder de interceder por ti. Steiner fue claro sobre la progresión espiritual. Él dijo que la oración prepara para el misticismo para la meditación y concentración, y a partir de ese punto, la persona es direccionada para la investigación espiritual. ¿Percibes la escalera? Oración, misticismo, meditación, investigación espiritual. La oración es el primer escalón, no es el destino, es el comienzo. Pero la Iglesia te mantuvo en el primer escalón la vida entera, sin nunca mostrarte que existen otros, y peor aún, ella te dio un tipo de oración que te hace andar en círculos en el primer escalón sin nunca subir. Calma, porque ahora viene la parte más reveladora. Existe una investigación de la Universidad de Cambridge que analiza lo que ellos llaman el desafío evidencial para la oración peticionaria. Los investigadores concluyen que no existe evidencia empírica de que pedir cosas a una divinidad invisible funcione, ninguna, cero. Pero también identifican algo llamado abordaje terapéutico de la oración.
Este abordaje dice que el papel de la oración peticionaria es moldear el carácter psicológico y espiritual de aquel que ora, no hacer que Dios actúe. En otras palabras, la ciencia está llegando a donde Rudolf Steiner ya estaba hace 100 años. La oración no sirve para cambiar a Dios, sirve para cambiarte a ti. Y eso lo cambia todo. Cuando entiendes que la oración es transformación interior, dejas de frustrarte cuando tus peticiones no son atendidas, porque dejas de hacer peticiones. Comienzas a usar la oración como herramienta de alineación, de purificación, de elevación de la conciencia. Rudolf Steiner nos enseñó que en cada uno de nosotros habita una chispa de lo divino, que participamos de la naturaleza divina. La oración verdadera no es hablar con algo fuera de ti, es despertar algo dentro de ti. Es reconocer que ya eres parte de lo que estás buscando. Pero la Iglesia te enseñó que estás separado de Dios, que naciste en pecado, que necesitas intermediarios, que necesitas rituales, que necesitas permiso, y creó un sistema donde pasas la vida entera intentando acercarte a algo que ya estaba en ti desde el comienzo. ¡Qué barbaridad! Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona. Imagina que estás pasando por dificultades financieras. La aproximación de la Iglesia sería arrodillarte y pedir lana a Dios, pedir un jale, pedir una oportunidad y esperar que mágicamente algo aparezca. La aproximación de Rudolf Steiner sería completamente diferente. Te sentarías en silencio, entrarías en los recovecos más profundos de tu alma, y en vez de pedir feria, meditarías sobre lo que la lana representa para ti, sobre tus miedos, sobre tus creencias limitantes, sobre los patrones que te trajeron hasta esta situación. La oración contemplativa te transforma, y cuando te transformas, tus acciones cambian, tus decisiones cambian, tus oportunidades cambian, no porque Dios mandó el varo del cielo, sino porque te has convertido en una persona capaz de crear abundancia. Eso es ciencia espiritual, y es completamente diferente del pensamiento mágico que la Iglesia promueve. Ahora te voy a revelar el error específico que la mayoría de la gente comete. El mayor error es orar con la mente. Rudolf Steiner fue muy claro sobre la diferencia entre oración mental y oración espiritual. La oración mental es cuando piensas palabras dirigidas a Dios. Es como escribir una carta y esperar respuesta. La oración espiritual es completamente diferente. No usa palabras de la misma forma. Usa estados de conciencia. No piensas sobre Dios. Entras en un estado donde eres parte de Dios. La Iglesia te enseñó oración mental porque la oración mental puede ser controlada, puede ser estandarizada, puede ser repetida en masa. Todos pueden recitar las mismas palabras. Pero la oración espiritual es individual, es interior, es intransmisible por palabras, y por eso la Iglesia no puede controlarla, y por eso prefirió enseñarte la otra. ¿Qué cosa? Si estás encontrando valor en estas revelaciones, si este conocimiento de Rudolf Steiner está abriendo tus ojos a verdades que fueron escondidas de ti, el botón de Super Thanks, allí abajo, es una forma de apoyar la continuación de este trabajo. Cada contribución permite que más personas tengan acceso a estas verdades que la Iglesia prefirió censurar. Cuando le das clic a ese corazón dorado, no estás solo apoyando un canal, estás convirtiéndote en un guardián del conocimiento de Rudolf Steiner. Formas parte de quienes mantienen la antroposofía viva y accesible. Y yo estoy genuinamente agradecido por cada persona que elige ser parte de esto. Mil gracias. Ahora déjame enseñarte el método que Rudolf Steiner usaba. Rudolf Steiner enseñaba 5 elementos fundamentales para la oración verdadera. El primer elemento es el recogimiento. Antes de orar, necesitas retirarte del mundo exterior.
no solo físicamente, sino mentalmente. Rudolf Steiner hablaba sobre entrar en el recinto interior, en los recovecos más profundos del alma. Eso significa silenciar la mente, parar el flujo constante de pensamientos sobre el trabajo, sobre preocupaciones, sobre lo que necesitas hacer después. La mayoría de la gente ora mientras todavía está mentalmente en el mundo. Hablan palabras sagradas mientras piensan en cuentas para pagar. Eso no es oración, es teatro. El segundo elemento es la entrega. Rudolf Steiner repetía la frase, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Esto no significa pasividad. Significa reconocer que existe una sabiduría mayor operando en el universo. Significa confiar que lo que es mejor para tu evolución espiritual va a suceder, incluso si no es lo que tú pedirías. La oración peticionaria hace lo opuesto. Insiste en tu voluntad. Intenta convencer a Dios de hacer lo que quieres, y eso, según Rudolf Steiner, es una forma de arrogancia espiritual. Órale. El tercer elemento es la meditación sobre las palabras. Cuando Rudolf Steiner oraba el Padre Nuestro, no solo recitaba, meditaba sobre cada frase. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar un nombre? ¿Qué significa reconocer la sacralidad del principio divino? Cada frase es una puerta. La mayoría de la gente pasa corriendo por todas las puertas sin nunca entrar en ninguna. El cuarto elemento es la regularidad. Rudolf Steiner oraba todos los días, a la misma hora, de la misma forma, no porque fuera obligatorio, sino porque la práctica espiritual crea surcos en el alma. Así como un río cava su lecho a lo largo del tiempo, la oración repetida crea caminos de conexión entre tu conciencia ordinaria y los reinos superiores. Una oración ocasional es como un visitante que toca a la puerta. Una práctica diaria es como un puente permanente. El quinto elemento es la verticalización. Rudolf Steiner oraba de pie, no arrodillado, y oraba en voz alta, no en silencio mental. ¿Por qué? Porque la postura física afecta el estado espiritual. Estar de pie es un gesto de dignidad, de reconocimiento de lo divino dentro de sí. Arrodillarse puede ser un gesto de humildad, pero también puede ser un gesto de sumisión que refuerza la idea de separación entre tú y Dios. Y hablar en voz alta trae la oración del reino puramente mental al reino físico. No estás solo pensando palabras, estás vibrando esas palabras en el aire, estás creando ondas sonoras que cargan tu intención. Estos 5 elementos juntos transforman la oración de una petición en una práctica de transformación. Pero aquí está algo que pocos saben. Rudolf Steiner habló sobre los diferentes niveles de eficacia de la oración. Dijo que el secreto de una oración verdadera es que debe ser tomada de la sabiduría del mundo, y así puede ser eficaz incluso si no es comprendida. Eso es profundo. Significa que ciertas oraciones como el Padre Nuestro tienen poder intrínseco. Impresionante. Fueron construidas de acuerdo a leyes espirituales universales y por eso funcionan, incluso para la persona más sencilla, que no entiende conscientemente lo que está diciendo. Pero eso no significa que cualquier oración funcione. Oraciones inventadas, basadas en deseos personales, no tienen esa misma calidad. No están alineadas con la sabiduría cósmica. Son solo verbalizaciones del ego. La Iglesia cometió 2 errores graves con la oración. El primer error fue transformar oraciones poderosas en repeticiones mecánicas. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Todas esas oraciones tienen una profundidad espiritual real, pero cuando las repites 50 veces, como penitencia, sin conciencia, las vacías de poder, las transformas en ruido. El segundo error fue alentar oraciones personales,
peticionarias, pide lo que quieres, reza por lo que necesitas. Eso parece bonito, pero crea una relación transaccional con lo divino. Dios se convierte en un comerciante, tú te conviertes en un cliente, y cuando el producto no llega, te frustras con el servicio. ¡Qué barbaridad! Rudolf Steiner enseñaba un camino completamente diferente. Él decía que la meta de la oración es la unión del alma con las corrientes divinas en el mundo. Esa unión, en el plano más elevado, es la llamada unio mística o unión mística con la divinidad. ¿Te das cuenta? El objetivo no es conseguir cosas. El objetivo es unión, fusión, disolución de las barreras entre tú y lo divino. Y esa unión no acontece a través de peticiones, acontece a través de transformación interior, acontece cuando dejas de ver a Dios como algo separado y comienzas a experimentar lo divino como tu propia naturaleza más profunda. Ahora te voy a contar por qué la Iglesia escondió esto. El cristianismo primitivo conocía estas verdades. Los primeros cristianos practicaban la oración contemplativa. Los padres del desierto, los místicos medievales, todos ellos sabían que la oración verdadera era sobre unión, no sobre petición. Pero el cristianismo institucional tenía un problema. Si las personas pueden conectarse directamente con Dios a través de la oración contemplativa, ¿para qué necesitan a la Iglesia? ¿Para qué necesitan padres? ¿Para qué necesitan sacramentos controlados por la institución? La solución fue doble. Primero, mantener las oraciones contemplativas, pero transformarlas en rituales vacíos. Segundo, promover la oración peticionaria como el modelo principal. La oración peticionaria es perfecta para el control institucional, porque cuando tus peticiones no son atendidas, la culpa es tuya. No tuviste fe suficiente. Pecaste. Necesitas confesarte. Necesitas hacer más. Necesitas a la Iglesia. Ya la oración contemplativa libera. No puede ser controlada, no puede ser institucionalizada, y por eso fue marginada, quedó restringida a los monasterios, a los místicos, a los locos de Dios, que la Iglesia toleraba, pero no promovía. Rudolf Steiner recuperó esa tradición perdida. Él mostró que la oración y la meditación son esencialmente la misma cosa, que la oración prepara para la meditación, que ambas son caminos para la misma unión mística. Pero antes de continuar con la parte práctica, necesito contarte una historia que Rudolf Steiner contaba sobre uno de sus alumnos. Este alumno era un hombre religioso que rezaba todos los días desde niño. Él conocía todas las oraciones, frecuentaba la misa, hacía todo bien, según los estándares de la Iglesia, pero algo lo incomodaba profundamente. Él sentía que sus oraciones eran como cartas, enviadas para una dirección desconocida. Nunca había respuesta. Nunca había confirmación de que alguien recibía. Cuando este hombre conoció a Rudolf Steiner, él preguntó directamente, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? Y Rudolf Steiner dio una respuesta que cambió la vida de él. Rudolf Steiner dijo que Dios siempre responde. El problema es que tú estás esperando la respuesta en el lugar equivocado. Tú envías tu oración para el cielo y esperas que la respuesta venga de allá, pero la respuesta no viene de fuera. La respuesta surge dentro de ti. Y si tú estás constantemente mirando para afuera, tú nunca vas a percibir la respuesta, que ya está presente en tu interior. Este hombre pasó a practicar la oración contemplativa. En vez de hablar, él pasó a escuchar. En vez de pedir, él pasó a observar. Y en algunas semanas, algo comenzó a cambiar. Él comenzó a tener insights durante la oración. Ideas surgían.
claridad emergía, direcciones se revelaban, no como una voz del cielo, sino como una sabiduría que brotaba del silencio. Él finalmente entendió. La respuesta nunca estuvo distante. Él solo no conseguía oírla, porque estaba ocupado de más, hablando. Eso es lo que acontece con la mayoría de las personas. Ellas llenan la oración de palabras, hacen listas de peticiones, repiten fórmulas y nunca dan espacio para oír. La oración se torna un monólogo, y monólogos no son relaciones. Rudolf Steiner enseñaba que la oración debería ser al menos mitad silencio. Tú hablas, después tú callas, tú pides, si necesitas pedir, después tú escuchas, tú expresas, después tú recibes. La Iglesia eliminó la mitad del silencio. Ella te enseñó a hablar, 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 repetir, repetir, repetir. Y tú nunca aprendiste a escuchar. ¡Qué fuerte! Hay otro aspecto que Rudolf Steiner explicaba sobre la eficacia de la oración. Él decía que la oración funciona en diferentes planos, simultáneamente. En el plano más bajo, la oración afecta tu estado emocional. Por eso, hasta oraciones superficiales pueden traer algún confort. En el plano medio, la oración afecta tu cuerpo etérico, tu vitalidad, tu energía. Por eso, personas que oran regularmente, frecuentemente, tienen más salud. En el plano más alto, la oración afecta tu yo, tu conexión con lo divino, tu evolución espiritual. La mayoría de las personas nunca pasa del primer plano. Ellas oran para sentirse mejor, y cuando se sienten un poco mejor, piensan que la oración funcionó. Pero eso es como ir al gimnasio, solo para el vestuario. Tú estás usando una pequeña fracción de lo que está disponible. La oración contemplativa trabaja en todos los planos simultáneamente. Ella calma las emociones, energiza el cuerpo etérico y fortalece el yo. Y por eso es tan transformadora. Y por eso Rudolf Steiner la practicaba todos los días, hasta el fin de su vida. Ahora déjame aclarar un malentendido común. Algunas personas oyen hablar de oración contemplativa y piensan que es sobre vaciar la mente, quedar en blanco, no pensar en nada, pero eso no es lo que Rudolf Steiner enseñaba. La oración contemplativa no es ausencia de pensamiento. Es pensamiento elevado, es direccionar tu conciencia para realidades espirituales, en vez de preocupaciones mundanas. Tú no paras de pensar, tú cambias el objeto del pensamiento. Cuando tú meditas sobre santificado sea tu nombre, tú estás pensando, pero tú estás pensando sobre lo sagrado, sobre la naturaleza divina, sobre lo que significa reverenciar. Ese tipo de pensamiento eleva tu conciencia, diferente del pensamiento sobre cuentas para pagar, que rebaña, la mente vacía, que algunas tradiciones orientales enseñan, tiene su lugar. Pero Rudolf Steiner veía eso como apenas una etapa, no como el objetivo final, el objetivo y la mente llena de lo divino, no una mente vacía. Existe aún una revelación que necesito compartirles. Rudolf Steiner explicó que diferentes oraciones trabajan con diferentes jerarquías espirituales. Cuando uno le reza a los ángeles, se conecta con una jerarquía. Cuando le rezas a Cristo, otra. Cuando le rezas al Padre, otra más. El Padre Nuestro es especial porque trabaja con todas las jerarquías simultáneamente. Por eso es tan poderoso. Cada frase invoca diferentes seres y fuerzas espirituales, y es por eso que, incluso recitado sin comprensión, tiene efecto. La Iglesia sabía de esto en algún nivel, por eso mantuvo el Padre Nuestro como la oración central, pero no te enseñó la conciencia detrás de ella. Te dio la forma sin el contenido, el ritual sin el entendimiento.
Y eso es como darle a alguien las llaves de un coche sin enseñarle a manejar. La herramienta está ahí, el poder está ahí, pero sin el conocimiento de cómo usarla. El potencial se desperdicia. Rudolf Steiner dedicó conferencias enteras a desentrañar el significado de cada frase del Padre Nuestro. Él mostró cómo cada petición corresponde a uno de los 7 principios de la Constitución humana. Cómo cada una trabaja un aspecto diferente de nuestro ser. Por ejemplo, venga a nosotros tu reino, trabaja con el cuerpo etérico, la fuerza de vida. El reino de Dios no es un lugar geográfico, es un estado de ser donde la fuerza divina permea toda tu vitalidad. Hágase tu voluntad, trabaja con el cuerpo astral, los deseos y emociones. Es la entrega de los deseos personales a una voluntad superior. Así en la tierra como en el cielo. Trabaja con el yo, la conexión entre lo individual y lo cósmico. Es el reconocimiento de que las leyes espirituales que operan en los reinos celestiales también operan en la materia, y así sucesivamente. Cada frase es una llave. Cada llave abre una puerta diferente. Si rezas el Padre Nuestro con esa conciencia, la experiencia será completamente diferente. No estarás repitiendo palabras. Estarás trabajando conscientemente con tu propia constitución espiritual. Eso es lo que Rudolf Steiner llamaba ciencia espiritual. No es fe ciega, es conocimiento aplicado. Es entender cómo funcionan las cosas en los planos superiores y usar ese entendimiento para la transformación. La Iglesia te dio fe. Rudolf Steiner te da conocimiento. La fe es importante, pero el conocimiento es poder. Ahora voy a darte los pasos prácticos. El primer paso es dejar de pedir. Esto puede parecer radical, pero es lo más importante. Cada vez que oras pidiendo algo, refuerzas la separación entre tú y Dios. Refuerzas la idea de que tú estás aquí, necesitas algo, y Dios está allá. Puede o no darte. En vez de pedir, agradece. La gratitud es una forma de reconocer que ya eres parte de lo divino, que ya tienes acceso a todo lo que necesitas, que la abundancia ya está presente, aunque tu mente aún no consiga verla. El segundo paso es meditar sobre oraciones tradicionales. Toma el Padre Nuestro, separa cada frase, pasa una semana entera meditando sobre una única frase. ¿Qué significa Padre Nuestro que estás en el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Quién es ese Padre? Deja que las preguntas trabajen en ti. No busques respuestas rápidas. Deja que el misterio se revele. El tercer paso es practicar diariamente. Elige un horario fijo, de preferencia por la mañana, antes de que el mundo invada tu mente. Ponte de pie. Respira profundamente, entra en el recogimiento interior y entonces comienza tu práctica. Puede ser el Padre Nuestro meditado, puede ser una oración de gratitud, puede ser simplemente silencio interior. El cuarto paso es abandonar las expectativas. Ese es el más difícil para quien fue entrenado por la Iglesia. Fuiste enseñado que la oración es para conseguir resultados, que si funciona, recibes lo que pediste, que si no funciona, algo salió mal. La oración contemplativa no funciona así. Ella te transforma independientemente de resultados externos. El beneficio no es lo que recibes. El beneficio es quién te conviertes. Rudolf Steiner dijo que por más elevado que sea el estadio que alcancemos, nunca terminamos con una oración. Ella siempre puede elevarnos a un nivel aún más alto. Eso significa que la oración es una escalera infinita. No existe llegada. No existe objetivo final donde conseguiste todo lo que querías y puedes parar. La oración es el propio camino, y el camino no tiene fin.
Rudolf Steiner también enseñó sobre los cuerpos sutiles del ser humano, además del cuerpo físico. Tenemos el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Cada uno de esos cuerpos tiene sus necesidades. Cada uno responde a diferentes formas de práctica espiritual. La oración peticionaria trabaja apenas en el nivel del cuerpo astral. Es en el cuerpo astral que están los deseos, los miedos, las emociones. Cuando pides algo, estás trabajando con deseos astrales. Pero la oración contemplativa trabaja en el nivel del yo. El yo es la chispa divina dentro de ti. Es la parte de ti que es eterna, que existía antes de esta vida y continuará después. Cuando practicas oración contemplativa, no estás alimentando deseos, estás fortaleciendo tu conexión con el yo superior. Y eso cambia todo, porque cuando el yo se fortalece, los deseos del cuerpo astral se calman naturalmente. Dejas de necesitar tantas cosas externas. Encuentras paz interior que no depende de circunstancias. La Iglesia invirtió la jerarquía. Ella te mantuvo trabajando en el nivel astral, nunca te enseñando a subir al nivel del yo, y eso te mantuvo eternamente carente, eternamente buscando, eternamente dependiente. Puedes comenzar hoy, esta noche. Antes de dormir, en vez de hacer tus pedidos habituales, intenta algo diferente. Siéntate en silencio, respira profundamente y recita el Padre Nuestro una única vez, lentamente, meditando sobre cada frase. No pidas nada, no esperes nada. Apenas estate presente con las palabras. Deja que ellas trabajen en ti. Haz eso por una semana y observa lo que cambia. No busques resultados externos, busca cambios internos, cambios en la forma como te sientes, en la forma como piensas, en la forma como vives. La oración verdadera no te da lo que quieres. Ella te transforma en lo que necesitas ser, y esa transformación es el mayor regalo que cualquier práctica espiritual puede ofrecer. Estamos llegando al final de este video, y quiero dejar algo claro. No estoy diciendo que nunca debes pedir nada en oración. Estoy diciendo que si apenas pides, estás perdiendo el poder más profundo de la oración. Estoy diciendo que la Iglesia te dio una versión empobrecida, y tú mereces conocer la versión completa. Rudolf Steiner no inventó nada nuevo. Él recuperó lo que siempre estuvo ahí. Los místicos de todas las tradiciones sabían de esto. Los primeros cristianos sabían de esto. Los padres del desierto sabían de esto. La oración verdadera es unión, es transformación, es despertar la chispa divina que siempre estuvo en ti. Si tus oraciones no están siendo atendidas, quizás no sea porque Dios no escucha. Quizás sea porque estás usando el método equivocado. Tal vez sea hora de dejar de pedir y comenzar a transformarnos. Lo divino ya está en ti. Siempre lo ha estado. La oración no es para llamar a Dios, es para despertarte al Dios que ya habita tu alma. Es despertar. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Siempre has orado pidiendo cosas? ¿Has sentido la frustración de oraciones no atendidas? ¿O ya has experimentado momentos de oración contemplativa donde sentiste algo diferente? Comenta abajo tu experiencia. Leo todos los comentarios y respondo en las primeras horas. Y recuerda, cuando nombras tu experiencia espiritual, ayudas a otras personas a reconocer la de ellas. Rudolf Steiner nos enseñó que el verdadero poder reside en el interior, no en súplicas vacías.